Hoy vamos a hablar de la narrativa de posguerra, que es aquella que tuvo lugar en España entre 1940 y 1970. En 1939, tras la Guerra Civil, el panorama cultural es desolador. Escasez económica, autores exiliados, censura. Lo que nos encontramos tras la guerra es una novela, sobre todo de carácter estetizante y propagandístico, de poco valor literario. Tipo de novelas que podemos encontrar: novela rosa, novela de guerra desde la perspectiva oficialista de los vencedores, y también se sigue escribiendo novela realista de corte tradicional con autores que son estimables, es decir, obras literarias que tienen valor literario. Normalmente se divide la narrativa de este periodo, de 1940 a 1970, en tres etapas. La primera etapa sería la novela existencial, en torno a los años 40. La segunda, la novela social, que se desarrolla en la década de los 50. Y la novela experimental, que se desarrolla a mediados, mejor dicho, de la década de los 60. Vamos a empezar con la novela existencial. El panorama que hemos dicho que había al final de la Guerra Civil empieza a cambiar en 1942 con la aparición de la novela La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela y con la obra Nada de Carmen Laforet. Nada, fijaos en el título, nos presenta a una muchacha que llega a la Barcelona de posguerra y cuenta en primera persona cómo es la vida en esta ciudad. La primera novela de la que hemos hablado, La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, va a inaugurar lo que se llama el tremendismo. El tremendismo es una corriente literaria que refleja con un lenguaje descarnado la violencia, el crimen, la brutalidad de los seres humanos que luchan por sobrevivir. La novela de Pascual Duarte comienza de este modo: yo, Señor, no soy malo, aunque no me faltarían motivos para serlo. Con esta frase empieza una larga carta que Pascual escribe desde la cárcel, tratando de justificar los crímenes que ha ido cometiendo a lo largo de su vida, con las difíciles circunstancias que le ha tocado vivir. Finalmente es condenado a muerte por estos crímenes. La novela social, que hemos dicho que comenzaba en torno a los años 50, comienza con un espíritu de protesta que se va a ir desarrollando en toda España y que se va a plasmar en la novela. Los escritores pretenden denunciar las injusticias sociales y despertar la conciencia de los individuos. La temática se centra en este caso en la realidad, bien sea la realidad de los ambientes rurales que presentan los campesinos oprimidos, bien un ambiente más urbano en el que encontramos obreros que viven en condiciones hostiles frente a la clase burguesa acomodada. Las técnicas son sencillas: narración lineal, es decir, sin saltos temporales, y diálogo. Y para reforzar el mensaje se describen los aspectos más desagradables de la realidad, con la intención, como hemos dicho, de despertar esa conciencia, ese espíritu más crítico. Entre los autores de este periodo podemos señalar a Sánchez Ferlosio con El Jarama, Carmen Martín Gaite con Entre visillos y Ignacio Aldecoa con El fulgor y la sangre. Pero la obra que inaugura el periodo y que podemos decir que es la más importante es La colmena de Camilo José Cela, de nuevo. Esta obra se escribió en 1951 y presenta el retrato de la sociedad de posguerra, que es una sociedad sórdida, triste. En ella aparecen cientos de personajes que van entrelazándose en un café, básicamente. Ninguno de estos personajes es el protagonista, puesto que podríamos decir que el protagonista es Coral. El protagonista de toda la novela es la necesidad. Por último, la novela existencial, hacia mediados de 1960,
los autores, sin dejar de lado la crítica social, empiezan a buscar nuevas técnicas literarias, sobre todo influidos por la literatura hispanoamericana. ¿Qué técnicas son estas? Pues se intenta escribir monólogo interior, varios narradores, se puntúa de manera subjetiva, es decir, los puntos no van donde corresponderían o no aparecen. Todo ello da lugar a una complejidad formal. La temática es variada, pero los temas se tratan desde el subjetivismo. ¿Qué autores podemos destacar aquí? Pues fijaros, Miguel Delibes, que entre sus muchas obras en esta época aparece El disputado voto del señor Cayo, llevada al cine, o Los santos inocentes, también llevada al cine. Luis Martín Santos, Con tiempo de silencio, también tiene versión cinematográfica, y Gonzalo Torrente Ballester con la saga Fuga de JB. En Los santos inocentes nos encontramos los trabajadores de una finca que viven bajo el dominio de la clase noble que es la que tiene el poder en esta finca. Bueno, pues con esto llegamos al final de nuestro vídeo y de nuestra explicación de la narrativa de posguerra. Espero que os haya servido. Hasta luego.